Buenos días, 8 de la mañana, estas 5 claves nos marcan el inicio de la jornada en este fin de la semana en el que el mercado ha conseguido recuperar el terreno que había perdido al inicio de enero. Pero las emisiones verdes, esos bonos verdes, esas refinanciaciones que han llegado al mercado otra vez, que se ponen encima de la mesa, en concreto esta de Telefónica refinanciando 5.500 millones con criterios sostenibles, mejor. En esa refinanciación el interés conseguido, se amplía incluso el plazo de evolución, tanto en medio ambiente como en criterios sociales. Ese movimiento ESG para financiar estos 5.500 millones de euros van a tener o tienen este movimiento no solo hacia el medio ambiente, sino también para el criterio social. Y por otro lado, CaixaBank lanzando también un bono social de 1.000 millones de euros. Ojo por lo que está empezando a suceder otra vez en los puertos. Maersk avisa ya de un nuevo atasco en puertos por Omicron. Vuelve la tensión por suministros después de esta ola que ha frenado un poco, que había destensionado un poco, pero Maersk dice que ve otra vez a los puertos tensionarse. Y luego M&G diciendo ya que una retirada agresiva de la Fed, 4 o 5 en lugar de 3 subidas de tipos de interés, y además ese movimiento de retirada de dinero del mercado, dice que puede causar una recesión y que debe tener cuidado la Fed en un informe. Y ojo, por aquí en territorio nacional, Bank of America ya nos recomienda comprar IAG como una de las claves importantes del día. Vamos a mirar también varios gráficos clave. El día en gráficos nos lleva a dos temáticas claras. Una de ellas es lo que está sucediendo, lo que puede suceder con la inflación. Este gráfico mide, por un lado, la media de crecimiento de los tipos de interés por un lado, y por otro lado, la media de el crecimiento de los salarios que se está produciendo. Fíjense el incremento importante de salarios que ya se empieza a ver en una tasa importante frente a cómo se mantiene todavía los tipos de interés en Estados Unidos hasta ese inicio de subidas. Va a llegar con un poquito de retardo para intentar paliar precisamente este movimiento alcista. Son datos de la Fed en Atlanta que lo que están poniendo encima de la mesa es la importancia que tiene este gap que se ha creado ahora mismo entre tipos de interés y aumento de la inflación. La inflación es clave con varios temas más. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico cómo también ya se empieza a ver gran parte del mundo, porcentaje de bancos centrales en el mundo, cuya política monetaria ya está por debajo del 1%. Empieza a disminuir la cantidad de bancos centrales que tienen los tipos de interés por debajo de esa cantidad, lo que empieza a reflejar que hay un movimiento ya alcista de tipos, no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto del mundo, con la excepción de China, que para intentar darle todavía presión a su economía, lo tiene todavía por debajo. Y el otro detalle clave que se puede ver en los precios presentados, en el IPC presentado por Estados Unidos en la jornada de esta semana en el que se presentó el último dato del 7%, es cómo se ha incrementado a lo bestia. Ayer veíamos una caída muy importante de alimentación en centros de trabajo y en comedores de colegios. Hoy lo que vemos es una subida espectacular en todo lo que tiene que ver con mobiliario, que todo lo que tiene que ver con cocinas, de todo lo que tiene que ver también con equipamiento de exterior. Aumento muy fuerte de los precios en el último dato por Estados Unidos en ese IPC del 7%. Alimentación, centros de trabajo, alimentación, escuelas a la baja. Por otro lado, todo lo relacionado con la construcción y con casas que tienen exterior y que han permitido también este movimiento. En la otra parte de los gráficos clave del día está en el entorno de el coronavirus y de esta variante de Omicron. Este es un gráfico de Financial Times en el que se ve la diferencia del número de casos con el número de casos con el número de muertes, y este gap que, como ven, durante todo el año no se había producido, ahora sí se ve un movimiento en el que hay muchos casos pero donde la mortalidad ha bajado muchísimo. Otro de los gráficos importantes de Omicron es este. Aquí podemos comparar cómo ha afectado, cuál ha sido el impacto de Omicron en las distintas olas, con un crecimiento, con un impacto muy fuerte de la primera ola en el Producto Interior Bruto frente al movimiento actual, el movimiento que ha tenido en las distintas olas, en Delta, con un movimiento un poco más tardío que el actual, pero es la primera ola la que de verdad produjo un movimiento muy importante de caída en primer lugar y luego de una subida en V espectacular.
A partir de ahí, el resto de olas han tenido, como ven, un margen mucho más tranquilo. ¿Qué más nos deja el coronavirus en números? Pues nos deja, por ejemplo, como en Sudáfrica, en este gráfico, se puede ver como la cantidad, por ejemplo, de pacientes que necesitan oxígeno es muchísimo menor que en el resto de las olas, con ventilación mecánica muchísimo menor, con admisiones en UCI, pues casi la mitad o más de la mitad que la primera ola, y tenemos también, por ejemplo, el tiempo de estancia en hospitales muchísimo menor y la cantidad de muertes, datos de Sudáfrica, también muchísimo menor. Si vamos al territorio nacional, el coronavirus tiene este gráfico con una gran preocupación para el gobierno porque no consigue entenderlo. La línea azul nos está marcando las muertes por COVID, con fecha de defunción media 14 días. Y esto es el exceso de mortalidad. Esto es 2021, lo ven aquí. El exceso de mortalidad empieza sobre todo para preocupar al gobierno, que no tiene explicación, y ya lo ha dicho Darias en varias ruedas de prensa en el último mes, y sobre todo ha intentado evitar vincular este exceso de mortalidad con la vacunación, diciendo que 27 del 7 o mitad de julio no es el momento pico en el que la vacunación entraba, sino que si este exceso de mortalidad, fuentes de que al gobierno dicen, se hubiese producido desde el inicio, en el caso de que fuese por la vacunación, lo ha repetido Darias además en distintas ruedas de prensa. La realidad es que este exceso de mortalidad sin explicación no encuentra ni en la gripe ni en otra razón nada para saber qué es lo que de verdad está sucediendo. Pero tanto en julio, cuando aumentan las muertes por coronavirus, triplican prácticamente las defunciones sin explicación. Se está diciendo que puede ser porque el coronavirus sea muerte con coronavirus, pero no por coronavirus, pero la realidad es que el gobierno nunca ha separado en estos datos con y por, sino que los ha incluido todos, por lo que frente a lo que estamos viendo en las otras gráficas, esta es una gráfica que está preocupando muchísimo en el gobierno porque no entienden este dato. Eso sí, también apuntan desde el gobierno que estas cifras son muchísimo más pequeñas que, por ejemplo, las que se vieron en la primera ola, pero preocupación importante por no saber explicar qué es lo que está sucediendo con este exceso de mortalidad. Eva, este vistazo a lo que está sucediendo en las claves y también en distintos gráficos en este inicio de jornada, cuéntanos también qué está sucediendo en el conjunto asiático en este inicio de viernes.